que, ki, ge, gi palatalizaron y cambiaron su pronunciación. Sin embargo, que, ki y que, gi existen en el español actual en palabras de origen latino. Entonces, como vamos a ver en este mismo vídeo, estas secuencias que, ki, ge, gi del español actual proceden de orígenes diferentes a que, ki, ge, gi del latín. En principio, en lo que tenemos que pensar es en un origen labiovelar, es decir, que, qui, gue, qui, principalmente que, ki. Y antes de entrar directamente con estos ejemplos de labiovelares, para poder comparar mejor, vamos a recuperar este ejemplo. Tenemos king-tu y luego esa secuencia ki, como ya sabemos, va a palatalizar en chi. Y por eso ya en el propio latín vulgar tenemos chinto, etc. ¿Vale? Entonces vemos que una oclusiva velar palataliza. Entonces vamos a ver qué ocurre con las oclusivas labiovelares. Y vamos a verlo con un ejemplo muy parecido, que es quintu, es decir, el numeral ordinal quinto. Entonces, efectivamente, vemos quintu y en principio esta labiovelar no va a palatalizar porque esa W chiquitita, el apéndice labial que se llama, impide la palatalización. Y de hecho, ese apéndice labiovelar todavía perdura en italiano, donde tenemos simplemente quinto. ¿Vale? Entonces, el hecho de que ese apéndice no se haya perdido en italiano quiere decir que la pérdida de ese apéndice tomó mucho tiempo en la evolución del español. Tomó tanto tiempo que cuando en la evolución del español ya se perdió ese apéndice y ya la labiovelar se había convertido en una velar simple, en ese momento ya había pasado la tendencia de la palatalización de velares. Algo así como que ya había perdido el tren. Todo ese tiempo que había invertido en quitarse el apéndice labial, durante ese tiempo había desaparecido la tendencia a la palatalización. Y entonces ya una vez que teníamos quinto, ya no hay palatalización y se queda como quinto. Lo vamos a ver, creo, aún mejor, por ejemplo, en quindequim, es decir, el número 15, donde tenemos de hecho una labiovelar y una velar. Y vemos que en la propia evolución del español 15 tenemos ki, pero luego tenemos c. Entonces, este étimo quindequi, el siguiente paso, simplificándolo mucho, tenemos que lo que originalmente era una velar simple, sí palataliza. Entonces ya tenemos che. Mientras que lo que era una labiovelar, antes de poder palatalizarse, tiene que quitarse el apéndice. Pero todo ese tiempo que ha tardado en quitarse el apéndice, ya la tendencia ha pasado. Entonces, si no eres una velar originalmente, ya no vas a palatalizar. Como vemos, todo esto es cuestión de cronología relativa. De esto también tengo un artículo en delcastellano.com. Y aquí, nuevamente, si estáis atentos, podríais estar pensando, bueno, si de quintu tenemos quinto, del numeral cardinal, que en latín era quinque, deberíamos tener quinque, o si acaso quinco, no 5. Entonces, ahí hay una explicación. Eso es porque efectivamente en latín clásico el numeral era quinque, pero en latín vulgar existía la variante disimilada, es decir, dos labiovelares, una de ellas deja de ser labiovelar. Entonces ya en el propio latín vulgar existía la variante quinque. Y como sabemos que al fin y al cabo las lenguas romances proceden del latín vulgar, la evolución tiene que partir del latín vulgar quinque, no del latín clásico quinque. Entonces, de quinque vemos que efectivamente procede el italiano cinque, tal cual. Y ya, simplemente por curiosidad, ¿por qué en español es 5 y no cinque? Pues simplemente por analogía con muchos otros numerales que terminan en o. Por ejemplo, 1, 4, 8. Entonces, cinque quedaba un poquillo raro. Pues 4, cinque, no. 4, 5. Bueno, y ahora, después de esta pequeña digresión, vamos a ver otro ejemplo, en este caso no con qui, sino con que. Concretamente, quaerere, que es de donde procede el español querer, y vemos que básicamente es lo mismo. De quaerere, primero se tiene que quitar el apéndice, y ya una vez que se ha quitado el apéndice, ya es demasiado tarde, ha perdido demasiado tiempo y ya no hay palatalización. Por eso tenemos que pensar en querere. Ya luego hay un cambio de acento, apócope de la E final y ya querer. Entonces, como decía, en principio la conservación de que, ki tiene origen labiovelar, no velar, sino labiovelar. Pero también hay otros orígenes.
Por ejemplo, queso. Eso no viene del latín quesum ni nada de eso, sino de caseu. Entonces, aquí muy rápido hacemos la evolución. Caseu, el latín vulgar casio, luego metátesis de esa yod, kaiso, y ahora se forma este diptongo ai, que empieza a evolucionar, kaiso, keiso y ya queso. Entonces vemos que han tenido que pasar muchas cosas antes de que tengamos la secuencia que. Entonces ya ha pasado tanto tiempo hasta que aparece la secuencia que ya ha pasado la tendencia de la palatalización, igual que habíamos explicado en la diapositiva anterior. Y por eso tenemos queso y no ceso. Otro origen, tal y como habíamos dicho en el artículo, era en palabras cultas o semicultas. Entonces, por ejemplo, tenemos águila, que procede de áquila. Y esto efectivamente tenemos que pensar en que es un semicultismo, tal y como dice, por ejemplo, Corominas, porque si fuera una palabra 100% patrimonial, de áquila habríamos esperado una síncopa, una desaparición de la i, habríamos tenido acla, que es lo que está entre paréntesis, y luego de acla, igual que de oclo, tenemos ojo, de acla habríamos tenido aja. Y lógicamente no decimos aja, sino que decimos águila, ¿vale? Entonces, eso demuestra que no es una palabra patrimonial. Y una vez que hemos explicado eso, entonces ahora sí empezamos a hacer la evolución. Tenemos el latín clásico aquila, perdemos el apéndice labial, tenemos áquila, ya todo el tiempo que ha tardado en quitarse el apéndice, ya ha pasado la tendencia a la palatalización de K más vocal palatal, entonces no palataliza. Y luego tenemos una oclusiva sorda en posición intervocálica que pasa a la correspondiente sonora. Entonces de áquila tenemos águila. Y luego ya un ejemplo más pedestre, vamos a decir, por ejemplo, tenemos ceguera. Lógicamente eso es simplemente porque procede de ciego. Entonces, si en ciego tenemos el fonema g, lo normal es que cuando pongamos un sufijo queramos conservar ese mismo fonema. Entonces de ciego, ceguera. Así de fácil, así de simple.